Buenos días, hoy Pepe Tudela, muchas gracias por asistir. Pepe trabaja en la Fundación Manuel Jiménez Abad y conoces a Tita de sus visitas a Zaragoza. Estaba frecuentemente en Zaragoza, Tita, y creo que también tiene una relación importante con esta ciudad y con la gente de Zaragoza y contigo. Y ya te doy la palabra. A ver un poco cuándo fue eso que le viste la primera vez y qué relación tiene con la Fundación Manuel Jiménez Abad y si tenía una implicación y bueno, todo esto. Y hablar también de Mario Koelling, que también le Muy conozco de esos tiempos. bueno, para mí es un auténtico placer poder contribuir a la memoria de Dieter. Como ya te comenté, no es que mi relación fuese particularmente intensa, pero sí que desempeñó un papel significativo en lo que al final ha sido la fundación, aunque de una manera muy indirecta. Y además, después de conocerlo, lógicamente conoces a gente que lo ha conocido y a gente que te transmite lo que fue su labor durante la transición. Yo soy letrado de las Cortes de Aragón y desde el año 2002 secretario general de la Fundación Jiménez Abad, que se crea en ese año. La fundación tiene un origen muy desdichado, que fue el asesinato de Manuel Jiménez Abad por parte de ETA. Jiménez Abad era un funcionario de las Cortes, era secretario, fue letrado mayor de las Cortes, lo dejó para pasar a la política como independiente, luego acabó afiliándose en el PP, aunque sus orígenes estaban vinculados al propio PSOE en Aragón, porque fue secretario general de la presidencia en el primer gobierno socialista. Siendo presidente del PP en Zaragoza, lo mata ETA de una manera brutal, porque lo mata además delante de su hijo. Y eso conmociona mucho a la sociedad aragonesa. La respuesta de la familia y de todos los partidos aragoneses fue crear una fundación con su nombre. Desde el principio tuvimos claro que si queríamos que esa fundación perdurase y reivindicase el nombre de Manolo, tenía que ser a través de el estudio, la divulgación de materias en las que los valores por los que Malú. Te interrumpo, es que esto, tal como me lo cuentas, me recuerda a Enrique Casas. Yo conocí a su esposa, a Bárbara Dürkop Casas. Yo soy de Wiesbaden y Wiesbaden tiene una hermandad con San Sebastián, Donostia. Y lo mismo me contó Bárbara en su tiempo cuando yo estaba en su casa y me enseñó dónde estaba su hijo y cómo entró el etarra, dónde estaba Enrique y cómo le disparó en cara de sus hijos. O sea, ahí se ve la barbaridad, que poco corazón tiene ese tipo de... Bueno, es que han pasado unos años y parece a veces que se olvida lo que significó y lo que fue ETA, ¿no? Manuel Jiménez Abad iba al fútbol con el hijo de 16 años. Entonces le pegan dos tiros por la espalda y ya viendo el hijo todo, lo rematan en el suelo. Entonces es significativo de una barbarie que yo creo que no se debe olvidar. Esa fundación ha tenido y tiene la gran particularidad de que está dirigida, patronato lo constituyen todos los partidos políticos aragoneses que están representados en el Parlamento aragonés. Ahora mismo 8, y todos con un voto, todos con la misma posición. Eso es una garantía de pluralismo y de equilibrio que no hay, creo, en ninguna otra institución similar y que nos ha permitido al mismo tiempo ganarnos prestigio por el rigor académico y prestigio también por esa neutralidad. Estamos muy contentos de cómo ha ido la fundación, pero en ese desarrollo Dieter tiene su espacio por dos razones. Cuando conozco a Dieter era su último año como director de la Fundación Eber. Por lo tanto, va a ser mi primer contacto con una fundación alemana y en concreto con la Friedrich Ebert. En ese momento la Konrad Adenauer no tenía sede en España. Y en segundo lugar, porque me va a presentar a un joven estudiante alemán que se había quedado en España como consecuencia del Erasmus y que ha tenido también un papel en el desarrollo de la fundación, que es Mario Kelly. Es curioso que un pequeño encuentro al final diese de sí mucho. A partir de allí tuvimos una relación personal
no intensa, relativamente fluida. Asistió a varias jornadas, comimos juntos. Cuando vino Diego Valadez de México, pues pasamos un día formidable los tres juntos, con Diego recordando su etapa mexicana. Y luego yo he podido valorar en el ámbito de mi especialidad, el derecho constitucional, pues también lo que significó Dieter Konecki, tanto en la parte, en la dimensión política de la transición, como en una dimensión más institucional, más académica. El mundo del derecho constitucional le debe mucho porque ayudó a forjar los cimientos, los primeros congresos, tuvo participación incluso en un congreso importante sobre la legislación electoral del que nació nuestro actual régimen electoral. Es decir, en ese ámbito también he podido conocer a gente que conoció bien a Dieter y todos ellos guardan un espléndido recuerdo de él como persona y en segundo lugar valoran mucho lo que fue su influencia en la España de esos años, que esto me parece una dimensión que hay que reivindicar. Muy bien, pues aquí estamos a ver toda esta historia. Muchas gracias también por el contacto que me diste a México. No tenemos tiempo de hacerlo en este año, pero seguramente a partir de enero vamos a empezar algún interview y me da la oportunidad de entrar en la parte latinoamericana, que aquí hasta ahora nadie ha tenido contacto y esto abre un abanico muy amplio porque Amplísimo. Bueno, la biografía de Dieter amplísima. tengo las relaciones hacia Alemania y hacia España, pero me falta toda esta parte. Y también lo que todavía hoy no sé, a ver cómo se va a poder organizar, será ver también a ver si hay documentación del tiempo cuando Tita estuvo en la cárcel. 10 años de vida que ha estado ahí en Praga, en la cárcel, y por qué, por qué y de qué manera le metieron ahí. Esto es tan impresionante que habría que mirarlo bien, porque aquí se ve muy bien cómo fue política después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto también me interesaba ponerlo un poco en valor. Es testimonio de un tiempo. Su biografía es reflejo de un tiempo histórico. Bueno, hay personalidades singulares en las que la historia se refleja y yo creo que en la biografía de Dieter se refleja, por supuesto, una parte de lo que fue la historia del siglo XX europeo, pero también, y también muy en especial, de lo que ha sido la historia de España, de lo que significó la transición, de algo muy, muy importante que deberíamos estudiar más, que es la influencia de algunos países, pero muy especialmente de Alemania en el proceso de la transición española. Es decir, sin la ayuda decisiva del SPD, la historia del PSOE seguramente hubiese sido otra. La implicación ahí personal del propio Willy Brandt. O sea, ahí hay una España bebe de la Constitución, de la Ley Fundamental de Bonn, en su proceso constituyente. Todo eso es muy importante y al mismo tiempo yo creo que en un momento en el que domina la polarización, los radicalismos, en donde el acuerdo es desdeñado directamente, en donde se prima el enfrentamiento por el enfrentamiento, ese tiempo, ese momento y una figura como la de Dieter representan lo contrario, representan la necesidad del acuerdo, la construcción de la política desde el acuerdo. Y eso, reivindicar eso hoy estaría muy cómodo con la política que se puede ver, no solo en España, ¿eh? Sí, aunque Tita tenía siempre mucha paciencia. Él no estaba de acuerdo con uno y con lo otro, pero pocas veces que no intentaba de buscar un diálogo, aunque había una posición tan contraria. Yo creo que tiene que ver un poco también con los años de cárcel, cuando intentaba tener una relación con los que le oprimían. Y aún así, es que, claro, lo llaman creo que el síndrome de Estocolmo, como quieras. Mm. Su rol era siempre de crear puentes, de ver Pero, cómo se puede. claro, Alex, eso se conecta con lo que fue la transición española. Es Sí, decir, la transición española, muchos protagonistas habían sufrido mucho.
habían sufrido mucho, habían sufrido exilio, habían sufrido persecución, incluso tenían muertos en sus casas. O mi familia también, todo eso. O sea, en muchas familias se notó esto. Sí, claro. Habían sufrido eso, pero sin embargo pudo la voluntad de concordia y de puente, precisamente porque eran perfectamente conscientes del horror de lo que había sucedido. Sabían que eso no podía suceder y que había que construir algo diferente. Pero dice, a veces hoy se dice, no, es que es muy difícil llegar a un acuerdo España entre el PP y el PSOE. Bueno, mucho más difícil lo sería en el año 77, 78, 79, ¿no? Las heridas eran de otra naturaleza. No es que fuesen más importantes, es que eran de otra naturaleza. A veces da la sensación de que hoy se frivoliza con todo eso y eso facilita que nos instalemos en el lujo de esa radicalización, que no deja de ser un lujo, pero con nefastas consecuencias. Entonces, una persona como Dieter había vivido lo suficiente para entender que había que romper esas dinámicas. Correcto. Pepe, mira, ha sido un gran placer. Vamos a seguir este proyecto. Quizá podemos también seguir con Mario y Sí, por supuesto. quedamos en Mario le contacto. tenía un gran cariño a Dieter porque, bueno, había expresado su generosidad con él, le ayudó y le tenía un gran cariño y tuvo un contacto intenso con Dieter. Sí, perfecto. Y no sé si también tienes contacto con Pilar, también saludos de mi parte. Antes de iniciar todo este proyecto, pregunté a Pilar si estaba de acuerdo y estaba muy de acuerdo. Y quizá la puedes comentar que ya hemos tenido entonces ya 11 interviews que se pueden ver y quizá, bueno, le anima de mirarlo. Muy Muy bien. bien, pues Pepe, muchas gracias y Y hasta pronto. gracias a ti por esta oportunidad, Alex. Te mandaré el contacto. Vale. Gracias.